Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Florece en el Intento Podcast, el lugar en donde cultivamos nuestro florecimiento espiritual auténtico y nutrimos nuestro propósito divino aquí en la tierra. Yo soy Dharma, soy su host, alquimista espiritual y canalizadora divina. Y para mí es un honor estar con ustedes aquí hoy hablando acerca de los guías espirituales. Mi poción el día de hoy es un chai de vainilla. Cuéntenme ustedes qué estaban tomando, comiendo o haciendo mientras escuchaban este episodio. De esta manera todos nos acompañamos en esta experiencia humana. Y si no han ido por su bebida, su snack, su poción favorita, este es el momento para hacerlo porque vamos a comenzar con el episodio de hoy. Lo primero que quiero decir en el episodio de hoy es que obviamente como todos los episodios de Florece en el Intento, yo lo hago con ayuda, con la guía, con la sabiduría de mis guías espirituales. Últimamente he sentido mucho el llamado a no nombrarlos individualmente. ¿Se acuerdan que siempre les dije como el nombre de cada guía y que son un grupo de guías? Últimamente siento el llamado simplemente a nombrar los guías espirituales. Ha sido un acuerdo mutuo y ahorita que empecemos a hablar sobre qué son los guías espirituales, cómo comunicarnos con ellos, cómo funciona, por qué existen, se van a dar cuenta por qué. Así que primero vamos a explorar qué son los guías espirituales. Yo sé que muchos de ustedes ya han escuchado definiciones en libros o de pronto de la experiencia de otras personas. Quizás otros de ustedes simplemente han escuchado nombrar a los guías espirituales, han escuchado a personas como yo hablando acerca de que canalizan a sus guías espirituales. Quizás han escuchado sobre los registros akáshicos, quizás han escuchado sobre los maestros ascendidos, pero por eso antes de comenzar yo quiero contarles desde mi experiencia y aprendiendo de mis guías espirituales y manteniendo una relación, un vínculo con ellos, qué son para mí los guías espirituales. Vean, para mí los guías espirituales son nuestros hermanos, como nuestros hermanos o mejores amigos en dimensiones sutiles o que están en dimensiones sutiles. Cuando me refiero a dimensiones sutiles, estoy hablando de dimensiones de alta vibración. Cuando la conciencia vibra a una alta frecuencia, ¿sí? Cuando la frecuencia de la conciencia es muy alta, la densidad de la energía es baja. Entonces, la energía en dimensiones de alta vibración es muy liviana, es muy sutil. Para mí, los guías espirituales entonces son hermanos o amigos que tenemos en dimensiones donde la energía es muy liviana, porque son dimensiones donde la conciencia está muy expandida y está vibrando en una alta frecuencia. ¿Por qué digo que son hermanos o mejores amigos y no familia, por ejemplo? O no una relación de ellos son nuestros maestros y nosotros somos sus estudiantes. Porque para mí, entre nosotros y nuestros guías espirituales, no hay una relación jerárquica, no hay una dinámica de poder. Ellos, al estar en una conciencia tan expandida, es decir, que pueden percibir la realidad de forma multidimensional, o sea que perciben varias verdades al mismo tiempo y son capaces de sostenerlas todas. Esto se expresa como que pueden percibir varias dimensiones al mismo tiempo y ver la profundidad en todas esas dimensiones. Ellos están mucho más cercanos que nosotros a la verdad de Dios o a la conciencia universal. Cuando digo que están más cerca, me refiero a simplemente que tienen mayor capacidad de percepción y procesamiento. Pueden percibir y comprender la realidad de forma mucho más
expandida, mucho más grande. Lo que les digo, ven no una verdad a blanco y negro como pasa mucho aquí en la tierra porque la dualidad es material, ¿verdad? Sino que pueden percibir el blanco y el negro y todo el espectro de posibilidades en medio del blanco y el negro. Ellos ven muchas más posibilidades y justo por eso tienen una comprensión que es más cercana a la comprensión de la conciencia universal o a la comprensión de la verdad de Dios. Y al estar en ese estado, que es un estado de gozo, es un estado de gracia, es un estado de completitud, porque al final eso es Dios, es gozo, es gracia, es completitud, es todo, es la completitud de ser todo, de ser uno, ¿verdad? Ellos no conciben, nuestros guías espirituales no nos conciben como inferiores. Ellos no nos ven como inferiores por estar en una dimensión material, en una dimensión más limitada o por tener una comprensión limitada, la comprensión humana. Ellos no nos ven como seres inferiores, tampoco nos ven como que ellos son nuestros maestros y nosotros somos sus estudiantes, es decir, como que nosotros somos los que estamos aprendiendo y ellos solo son los que están enseñando. Tampoco nos miran de esa manera. Nuestros guías espirituales nos ven como iguales, nos ven como hermanos. Para ellos es muy fácil comprender que todos somos uno, que todos somos Dios, que todos somos una misma conciencia. Entonces, al estar en contacto con esa verdad, ellos traen esa verdad a la relación con nosotros y nos dicen: yo soy tu guía o soy tu amigo porque soy tu hermano. Yo estoy aquí disponible para escucharte, para ayudarte, para guiarte, para enseñarte, porque soy tu hermano, porque si tú estás bien, nos dicen nuestros guías espirituales, si ustedes están bien, nosotros estamos bien, porque ustedes son nosotros y nosotros somos ustedes. Eso es lo que nos dicen nuestros guías espirituales. Para ellos, ayudarnos, guiarnos, enseñarnos, escucharnos, es un acto de amor hacia ellos mismos en el sentido de que no se conciben separados de nosotros. Ellos saben que si a los seres humanos les va bien, sí, es decir, que si a los seres humanos nos va es decir, que si nosotros los seres humanos evolucionamos en conciencia, eso beneficia al universo entero y también los beneficia a ellos porque son parte de ese universo. Pero cuando digo que los beneficia, no es un poco acá como yo doy porque sé que estoy recibiendo algo a cambio. No, ellos no se conciben como que le están dando algo, que con esa guía, que con esa enseñanza, que con ese amor, le están dando algo a alguien diferente que ellos mismos. Ellos entre ellos se conciben como hermanos, como parte de un todo y nos conciben a nosotros también como parte de ese todo. Y con esta explicación sobre el hecho de que no hay una jerarquía entre nosotros y nuestros guías espirituales, también accedemos a la verdad o a la respuesta más simple sobre por qué existen los guías espirituales. Existen porque el universo es un todo y que en su estado unificado es amor, así que las expresiones más elevadas o las expresiones más amorosas de ese universo, que serían las dimensiones de frecuencia más alta, ¿sí? Son una expresión muy pura de amor y todo lo que sea relación con esas dimensiones va a ser acerca del amor. Así que existen los guías espirituales por amor. Ahora, si vamos explorando más los registros cósmicos, la historia cósmica, nos vamos a encontrar otros motivos de la historia del cosmos sobre por qué existen los guías espirituales. Pero la primera razón por la que existen es porque este es un universo de amor y cuando ayudamos a otros, estamos ayudando al todo porque no estamos separados del otro. Cuando amamos al otro, cuando le enseñamos al otro, estamos dándole amor a un todo del cual somos parte. Cuando amamos al otro, estamos amando a Dios. Y con base en ese principio existen los guías espirituales. Pero en este momento, también en un momento a continuación, vamos a explorar esta parte de historia cósmica sobre por qué existen los guías, qué sentido tiene que existan y demás. Muy bien, si nos preguntamos por qué existen los guías,
tenemos que primero preguntarnos por qué existen diferentes dimensiones. Y no solo por qué existen diferentes dimensiones, sino también por qué existen diferentes individuos, por qué existen diferentes universos, por qué es un multiverso, por qué existen diferentes soles, diferentes galaxias, diferentes planetas. ¿Cuál es la razón de ser de toda la existencia? Sí, por esa misma razón existen los guías espirituales y sabemos que Dios es múltiple en el sentido de que Dios tiene varias características. Por ejemplo, Dios es uno y Dios es conciencia. Son dos características diferentes. Dios es conciencia, es una característica. Dios es uno, es otra conciencia. Y en las leyes herméticas creo que hablan de 5 características. Pero a lo que me refiero es que así como esa verdad de Dios, ¿sí? Así como al definir la existencia de Dios, lo mismo ocurre cuando vamos a explicar la existencia de nuestros guías espirituales. La primera razón por la que existen ya la dijimos, y es que este es un universo de amor, ¿sí? Al final, la versión unificada, la conciencia universal, está en la vibración del gozo y del amor infinito. Y esa es la principal razón por la cual existen hermandades, por la cual existe una conexión o una relación de amor entre nosotros y seres de alta vibración que están allí para apoyarnos y para amarnos y para guiarnos y para enseñarnos. Pero la segunda razón por la cual los guías espirituales existen es la misma razón por la cual existen galaxias, planetas y distintos universos. Es la razón por la cual el universo es múltiple y no es más que porque Dios quería experimentarse a sí mismo. Cada cosa individual en este universo, cada planeta, cada individuo, cada hormiga, cada galaxia, cada universo existe porque Dios quería experimentarse a sí mismo. Es como si Dios es uno, pero solo puede conocer cada una de sus partes si se fragmenta en esas partes y conoce cada una de esas partes por separado y experimenta cada una de esas partes en primera persona. Esa es la razón por la que tú y yo existimos, porque Dios se está experimentando a través de ti y porque Dios se está experimentando a través de mí. Es decir, que Dios se está conociendo a sí mismo a través de ti y que que Dios se está conociendo a sí mismo a través de mí. Es decir, que tú y yo somos Dios conociéndose a sí mismo. Eso, casi me salto esa parte. Tú y yo somos Dios conociéndose a sí mismo. Y nuestros guías espirituales también son Dios conociéndose a sí mismo. Así que en ese marco, la relación entre los seres humanos y los guías espirituales es otra de las formas en las que Dios se está conociendo a sí mismo. Que haya relación, vínculo entre seres de alta vibración y seres de no baja vibración, pero seres materiales como nosotros, seres encarnados como nosotros, los seres humanos. Eso contribuye a que Dios se conozca a sí mismo. Dios busca explorarse a sí mismo a través de crear al universo. Y entonces todo lo que ocurre en ese universo es para que Dios se conozca a sí mismo. Lo mismo pasa con la relación con nuestros guías espirituales. Nuestros guías espirituales, al conocernos, al escuchar nuestra experiencia humana, al escuchar sobre nuestras experiencias emocionales, al vivir con nosotros, porque ellos nos acompañan, no es solo que escuchan lo que nosotros les contamos sobre la experiencia, sino que ellos viven con nosotros la experiencia. Al vivir esto, ellos están conociendo más acerca del universo y acerca de Dios. Y al final, la expresión pura de ese fenómeno es Dios conociéndose a sí mismo, ¿vale? Pero hay más razones por las cuales existen los guías espirituales y les voy a contar mi favorita, que viene de mi exploración de la historia cósmica en los registros akáshicos de la 4ª y la 5ª dimensión, y también he encontrado correspondencias en escritos místicos de diferentes escuelas místicas, y ante esa correspondencia pues he armado esta historia que les quiero contar, que la pueden
coger simplemente, la pueden tomar simplemente como una historia. Si les resuena, la pueden hacer parte de su verdad, pero igual estamos aquí para que cada uno, cada una cree su propia historia sobre el universo, ¿sí? Mi historia no es la verdad absoluta, todas las verdades son verdades a medias. Yo les voy a contar lo que yo he aprendido, lo que yo he explorado. Entonces, yo he explorado en los registros cósmicos que pasó algo muy importante en el universo cuando Dios se estaba fragmentando en las diferentes dimensiones. Y es que cuando llegó a la dimensión material, eso no es como que Dios es un personaje que está creando dimensiones, sino que lo que yo tengo entendido es que los seres de la dimensión inmediatamente superior crean la dimensión siguiente, ¿sí? Así como nosotros aquí en la Tierra también creamos universos, por ejemplo, hemos creado el universo virtual en el Internet, las redes sociales, todo eso, pero también creamos ciudades, también creamos pueblos, creamos países, ¿sí? ¿Ven? Por ley de correspondencia, así como nosotros creamos ciudades y creamos países, ¿sí? Los ángeles también crean, los ángeles, los seres de alta vibración, los seres que fueron los primeros en ser creados por Dios, ¿sí? O las primeras expresiones de Dios, que serían los seres de más alta vibración, ellos crearon también otros mundos, otros universos, otras dimensiones. Y lo que yo he investigado es que la dimensión material le correspondió a los serafines, ¿sí? Ahora, cuando digo serafines no me refiero a que las tradiciones místicas o religiosas que tienen a los serafines como parte de su cosmogonía son más verdaderas que aquellas tradiciones místicas o religiosas que no nombran a los serafines, porque yo he encontrado que cada cultura, que cada escuela mística termina encontrando esta verdad, así la nombre de forma distinta. Pero para mí simplemente es que los seres de la quinta dimensión, porque no creo que sea como de la dimensión inmediatamente superior cuando es una dimensión como la tercera. Yo creo que hay muchas subcapas, que cada dimensión tiene subdimensiones. No, la verdad es que cuando yo lo observo es como si hubiera infinitas dimensiones. Cuando yo digo que hay 7 dimensiones, es más para yo entender, para yo nombrar, y no porque sean 7, en realidad es como que son 7 dentro de 7, dentro de 7, dentro de 7, ¿sí? Porque esto es el amor dentro del amor, dentro del amor, dentro del amor. Es un sueño dentro de un sueño, dentro de otro sueño, dentro de otro sueño, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que los seres del sueño anterior, del sueño más grande, soñaron esta dimensión, la dimensión material. Y para mí esos seres que crearon esta dimensión son los serafines, que vendrían a ser los ángeles que conocemos, ¿sí? Yo sé que los serafines no se consideran en algunas místicas en la misma categoría que los arcángeles, ¿verdad? Pero a mí eso me tiene sin cuidado. Para mí los ángeles o la dimensión angelical es una sola, ¿sí? Hay ángeles más viejos, hay ángeles más jóvenes, hay ángeles que tienen una cierta afinidad con el arte, con la música, y otros ángeles que tienen más afinidad con otras cosas. Está bien, sí, está bien, pero todos son ángeles, y para mí los ángeles fueron los creadores de esta dimensión material. Aquí quiero que notemos algo muy gracioso, y es que en el imaginario y en la cosmogonía judeocristiana se nombra, yo no sé si es en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, me los leí pero ya no recuerdo, ya no recuerdo en cuál es, hablan de que los ángeles caídos fueron los ángeles que desobedecieron a Dios, ¿verdad? Que desobedecieron a Dios y que desobedecieron la orden de no ser como ellos, o sea, no tener el poder de crear. Los ángeles caídos se dice que fueron malos o que desobedecieron a Dios porque eligieron crear, ¿sí? Eligieron crear. Para mí esa historia está distorsionada. Está distorsionada porque para mí los ángeles que decidieron crear
no son solo los que crearon el plano material, no, sino que ángeles anteriores a los ángeles, más antiguos y más de una dimensión más elevada que los ángeles caídos de nuestra historia, igual crearon la dimensión de los ángeles caídos. O sea, esto es como si Dios fuera un solo ser que tiene un sueño o que piensa algo, y ese pensamiento es un universo. Y luego los seres dentro de ese pensamiento a su vez piensan sus propias cosas y crean universos, y así sucesivamente hasta llegar a esta dimensión que es la dimensión material. Para mí, los ángeles crearon esta dimensión material. Los ángeles de nuestro imaginario, lo que nosotros concebimos como ángeles, fueron los que crearon esta realidad material. Y si yo trato de ubicarlo en dimensiones, para mí los ángeles que crearon esta dimensión material son de cuarta y de quinta dimensión, que actualmente algunos ya están en sexta dimensión, sí, pero que originalmente estaban en cuarta, es decir, en su versión astral, o que estaban en quinta, es decir, en su versión causal, ¿sí? Así que, bueno, llegamos a esto de este universo material fue creado por ángeles, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que al volverse la conciencia materia, al convertirse la conciencia en materia, al estar en la densidad de la tercera dimensión, ocurrió un fenómeno que para algunos, o sea, yo he explorado esto en la historia cósmica, y para ciertas dimensiones que en ese momento existían, que esto pasara fue como sorpresivo, no se lo esperaban, ¿sí? Y fue que aquí en la tercera dimensión el miedo, ¿verdad? El miedo crea por sí mismo algo que es como un ciclo de autodestrucción. Entonces, hasta antes de que existiera la dimensión material, lo único que era capaz de crear era la coherencia, la unión entre pensamiento y emoción que generan atracción, generan una estructura de geometría coherente, y eso da un significado y eso crea algo, ¿sí? Esa era la única forma de crear, la coherencia. La coherencia es armonía y la coherencia es amor. Pero en el plano material pasó que el miedo comenzó a crear, pero no era como que creara de igual manera que crea el amor, ¿sí? Sino que el miedo en la dimensión material empezó como a reproducirse a sí mismo como si fuera un virus. Por ley de correspondencia podemos interpretar que en la dimensión material el miedo se volvió como un virus que se replicó a sí mismo, fue capaz de crearse y de crear. Y por supuesto, una vez esto se expresó en la tercera dimensión, comenzó también a expresarse y a reflejarse en la cuarta, en la quinta, en la sexta dimensión. De ahí, bueno, sobre todo en la cuarta dimensión, porque de ahí para arriba las cosas tienden a unificarse y el miedo y el amor ya no pueden diferenciarse porque ya la dualidad no es tan palpable. Existe, pero no es tan palpable. Se puede ver que el miedo y el amor son dos caras de una misma moneda en las dimensiones superiores, pero de la cuarta para abajo sí se diferencian el miedo del amor, ¿sí? Entonces lo que pasó aquí en la tercera dimensión, de que el amor se volvió como un virus y empezó a crear algo que sería lo que nosotros entendemos como karma, ¿sí? Como esta densidad, este peso, este miedo como acumulado que se vuelve creencias, que se vuelve estructuras de pensamiento fijas, que se vuelve trauma, ¿sí? Eso que pasó aquí en la tercera dimensión comenzó también a reflejarse en las dimensiones que le siguen, y esto dio origen a varias guerras a nivel cósmico, y estas guerras están registradas en los registros cósmicos. Y una vez ocurrió todo ese revuelo a raíz del efecto del miedo aquí en la Tierra, es allí cuando empieza a surgir la idea de que existan guías espirituales, es decir, que existan seres de muy alta vibración que asisten a los seres que están en las dimensiones materiales. Y eso pasó hace mucho tiempo. Recuerden que cuando hablamos de historia cósmica, hablamos de miles de millones de años.
Esto quiere decir que los guías espirituales existen hace mucho tiempo y que podríamos concebir como una relación de guía espiritual simplemente a este vínculo entre seres de alta vibración y seres que están en menor vibración. Sin embargo, no olvidemos que nosotros tenemos una expresión material, una expresión humana, pero que nuestra existencia es multidimensional, así que mientras somos aquí seres humanos, también podemos tener existencias en dimensiones más elevadas y estar viviendo todas esas existencias al mismo tiempo, tal y como estamos viviendo nuestras vidas pasadas al mismo tiempo que estamos viviendo esta vida, porque el tiempo no es una línea donde pasado, presente y futuro son el pasado de primero, luego el presente y luego el futuro, sino que estamos en un universo, en una existencia en donde el tiempo en realidad es una espiral y que la forma más fidedigna de nombrar al tiempo sería decir que pasado, presente y futuro son todos en el momento presente al mismo tiempo. Lo mismo ocurre con las dimensiones. Recuerden, como vimos en el episodio pasado de este podcast, sobre los mundos invisibles, si no lo han visto vayan a verlo porque ahí explico más esto de las dimensiones. Recuerden, las dimensiones están superpuestas, entonces estamos viviendo al mismo tiempo aquí en la experiencia material y tenemos una expresión en otras dimensiones más elevadas. ¿Por qué les digo que para mí no es que nuestros guías espirituales son nuestras versiones de otras dimensiones? ¿Por qué? Porque los guías espirituales sí son seres individuales con su propia personalidad, muy entre comillas. Digo personalidad entre comillas porque no es la personalidad humana, sino simplemente que saben que cada uno tiene una frecuencia individual y que esa frecuencia es única. Esa sería la definición de personalidad en una dimensión muy elevada. Y para mí, los guías espirituales sí se conciben a sí mismos como únicos y diferentes que los demás seres, a la vez que saben que todos somos uno y que son iguales a todos. Pero ellos sí que tienen una individualidad, incluso si son seres de muy alta vibración, incluso si son arcángeles de sexta dimensión o de séptima dimensión o de la dimensión más elevada, igual tienen individualidad, tienen nombre, tienen una frecuencia única. Y sí que nosotros tenemos versiones de nosotros en dimensiones más elevadas y que a través de ese cuerpo, es decir, de esa versión de nosotros en una dimensión más elevada, es que muchas veces conectamos con nuestros guías espirituales. Igual es diferente esa versión de nosotros a nuestro guía espiritual. Por eso, durante mucho tiempo para mí fue muy importante nombrar a mis guías con sus nombres: Raziel, Isis, Adi Shankara, Hathor y Hermes Trismegisto, porque cada nombre es una frecuencia única, son seres individuales, entre comillas, separados de mí, así al final en la conciencia de Dios todos seamos todo. Y bueno, ya exploramos un poco la historia cósmica y de acuerdo con esa historia cósmica, los guías espirituales entonces tienen el propósito de ayudar a que ese virus del miedo no genere muchas estructuras autodestructivas. ¿Por qué? Porque fue como que de verdad en otras dimensiones, algunas no se esperaba, como que en ciertas regiones del cosmos no se esperaba que el miedo generara toda una red de autodestrucción, que sería la red del karma, que se generara trauma. Todo eso son conceptos que solo empezaron a sonar en el tejido del universo a partir de la experiencia material. Así que podríamos decir que los guías espirituales existen para ayudar a las versiones materiales o a las dimensiones materiales a armonizarse, a que la materialidad no sea lo que ahora es aquí en la Tierra, pero en general la mayoría de universos en la materialidad están en esos procesos, a ayudar a que la materialidad no sea sufrimiento continuo y una experiencia de aprendizaje, pero de puro sufrimiento y dificultad y separación y trauma, ¿sí? Sino que los guías están para traer
su sabiduría y su frecuencia a esta dimensión material y que podamos vivir este mundo terrenal de forma armoniosa y amorosa. ¿Que va a seguir existiendo la dualidad? Sí. ¿Que la dualidad sigue siendo una expresión material en donde existe contraste blanco y negro y todo eso? Sí. ¿Que la experiencia material es acerca de vivir los ciclos de la naturaleza y que estos ciclos son cambiantes y que la única constante de la experiencia material es el cambio? Sí, pero es muy diferente vivir los cambios, vivir el contraste, vivir la dualidad material, vivir las emociones en el cuerpo desde un lugar de mucho miedo, de mucho trauma, de pura supervivencia, de puros patrones y creencias limitantes. Es diferente vivirlo desde allí a vivirlo desde el amor, desde la armonía, desde la compasión, desde la comprensión y desde la empatía. La dimensión material no va a dejar de ser material cuando vivamos una expansión de conciencia grande que nos permite integrar el amor incondicional de las dimensiones más elevadas, que ese es el propósito de los guías espirituales, ayudar a los seres humanos a integrar el amor, la compasión infinita y la sabiduría de esas dimensiones más elevadas, pero al final es para que simplemente esta experiencia material la vivamos desde un lugar más amoroso y de menos trauma, que aprendamos de forma más fluida, con gracia, que esta experiencia sea disfrutable, que sea amable, que sea gozosa. Para eso existen los guías espirituales, para que vivamos una experiencia humana, terrenal, en gozo y que expandamos ese gozo a nuestro alrededor. Ahora bien, con eso claro, con tener claro qué son los guías espirituales, nuestros mejores amigos o seres de alta vibración que están aquí para ayudarnos o que tienen un vínculo con nosotros para ayudarnos a vivir una experiencia humana más gozosa o para que traigamos más gozo y más amor a esta tierra, ¿sí? Vamos a explorar cómo nos comunicamos con nuestros guías espirituales o cómo es ese vínculo. Y en este punto lo primero que tenemos que entender es que nuestros guías espirituales específicos, los que son específicos nuestros, o sea, porque es como que nosotros podemos conectar con todos los seres de alta vibración que estén dispuestos, que quieran conectar con nosotros, ¿sí? Podemos conectar con las dimensiones sutiles con muchos propósitos diferentes y podemos aprender, podemos crear cosas, co-crear con seres espirituales de alta vibración. Pero nuestros guías espirituales específicos son un grupo de estos seres de alta vibración que tienen ya un recorrido con nosotros, que tienen un vínculo con nosotros. Este vínculo puede ser del tipo de que en otras existencias, que en nuestra versión multidimensional, nuestra versión de quinta dimensión o de sexta dimensión, esa versión de nosotros tiene un vínculo con ese guía espiritual. Es decir, que en la dimensión sexta, nosotros y nuestro arcángel somos mejores amigos realmente, ¿sí? Esa es una opción. Otra opción es que en una vida pasada ya hayamos tenido vínculo con ese guía espiritual, ¿sí? Y en ambos casos pasa lo siguiente, y es que hay coherencia entre nosotros y nuestro guía espiritual, y sobre todo hay coherencia entre nuestro propósito y el propósito de nuestros guías espirituales. Nuestros guías espirituales son como un grupo de seres que tienen afinidad, que la frecuencia de ellos es afín con la frecuencia nuestra y que su frecuencia de propósito o el propósito de su existencia es afín con el propósito de nuestra existencia. Esto puede significar o lo podemos entender como que nuestros guías espirituales tienen los mismos intereses que nosotros, ¿sí? Y que tienen como las mismas pasiones, las mismas cosas que quieren crear en este universo, la misma afinidad. Entonces, si a nosotros nos gusta bailar, vamos a tener un guía espiritual que también disfruta del baile, de la música, de la expresión.
a través del cuerpo. Si nos gusta los misterios del universo y nos gusta las revelaciones y nos gusta estudiar la historia del universo, todo eso, pues vamos a tener un guía espiritual que es afín a esa área de estudio, a esa manera de relacionarnos con el universo. Y vamos a empezar a darnos cuenta que nuestro grupo de guías espirituales, cada uno es como de un tema en específico. Por ejemplo, mi guía principal es Raziel, son dos. Mis dos guías principales son Raziel e Isis. Y Raziel tiene mucha afinidad con la revelación, con la mística, con estudiar los misterios del universo, que es algo que yo amo hacer. Y luego también está Isis, que tiene mucha afinidad con la sanación del trauma, la integración de la sombra, toda la parte femenina, el misterio, el potencial, la resonancia, ¿sí? Y eso también es algo que yo a lo largo de todas mis vidas he manifestado como mi experiencia de vida, y no solo eso, sino también como aquello que a mí me gusta explorar y aprender. Por eso ellos son mis guías espirituales principales, y los otros guías también están allí porque tienen una afinidad conmigo. En realidad no me gusta decir que ellos son principales, sino que son con los que más hablo, ¿sí? Hablo más con Isis y con Raziel que con los otros guías, pero últimamente hablo con todos en grupo, como un colectivo de guías, que es lo más común. La mayoría de canalizadores canaliza a un colectivo de guías, ¿sí? Y ese colectivo puede ser súper gigante, no tienen que ser 5, pueden ser 200 guías que forman un colectivo y que se comunican a través de una sola voz. Entonces, regresando al hilo, teniendo en cuenta que nuestros guías espirituales son nuestros guías porque tienen afinidad con nuestro propósito, ¿sí? Lo más probable es que lo que más quieran hablar con nosotros o vivir con nosotros es aquello que tiene que ver con nuestro propósito divino. Así que la primera condición para hablar con nuestros guías es que tengamos la firme resolución de vivir en propósito divino. Esto no es un mérito, un logro, una medallita que nos ganamos después de tantos años estudiando. No, es simplemente tener la firme resolución de que queremos vivir en propósito divino, es decir, que queremos vivir una vida liderada desde nuestra alma, una vida liderada desde el amor incondicional que somos. Esa para mí es una condición muy importante para tener una conexión real y bien nutrida y sana con nuestros guías espirituales. Esto, algunos canalizadores u otros profes, yo he escuchado que lo hablan como tener buen corazón. Es necesario tener buen corazón para tener un vínculo cercano con los guías. Para mí es simplemente estar en el camino del servicio al amor. Eso es importante para tener una relación sana con nuestros guías espirituales. ¿Por qué? Pues porque ellos quieren eso, ellos están al servicio del amor, así que van a encontrar resonancia si nosotros estamos al servicio del amor. Si no, es como que no hay feeling, no hay resonancia si nosotros estamos en el camino del servicio solo al egoísmo o al servicio del miedo, ¿verdad? Así que esa es la primera condición, y de ahí en adelante lo demás es mucho más fácil. Realmente eso es lo más importante, y de ahí en adelante todo fluye. Cuando digo que es lo más importante, tengo conciencia de que para establecernos en la firme resolución del amor incondicional, necesitamos primero vivir todo un proceso de sanación, de integración de la sombra, de sanación del trauma. Así que antes de comunicarnos con nuestros guías y antes de que esto sea un vínculo constante y nutritivo, que podamos co-crear con nuestros guías, que podamos guiar nuestra vida en compañía con nuestros guías espirituales, va a ser necesario que pasemos por todo un proceso psicológico que puede ser somático también, o un proceso somático simbólico de sanación del trauma, tanto de nuestro trauma personal como del trauma colectivo. Porque si no, por más de que tengamos la intención de estar en el camino del amor incondicional, vamos a estar repitiendo una y otra vez patrones desde el miedo, y vamos a caer en estos patrones de no ser amorosos con nosotros mismos constantemente, y desde allí no ser amorosos con los demás. Y cuando digo amorosos no me refiero a ser amorosos absolutamente todo el tiempo.
sino a que la mayoría de nuestras acciones sean amorosas, ¿sí? Y para poder elegir voluntariamente y más bien para estar en la frecuencia del amor y la compasión, es necesario primero integrar nuestros fragmentos, porque la fragmentación mantiene nuestra vibración mucho más baja y va a hacer mucho esfuerzo posicionarnos en la frecuencia alta del amor, mientras que si nos integramos, sube nuestra vibración si sanamos mucho de nuestras heridas emocionales, de nuestro trauma, cambiamos nuestras creencias. Es como que naturalmente ya nuestro sistema nervioso, nuestras conexiones cerebrales, todo nosotros ya está en una frecuencia más alta, en la frecuencia del amor, y esa frecuencia es como el canal del radio que nos permite conectar con nuestros guías espirituales. ¿Eso significa que no podemos hablar con nuestros guías cuando estamos tristes? No, no significa eso. Pero para hablar con nuestros guías cuando estamos tristes toma mucha más energía porque necesitamos sintonizarnos con la frecuencia del amor. Es como que necesitamos transformar nuestra vibración de tristeza a la vibración del amor para poder comunicarnos con nuestros guías, y eso toma más energía, y lo que es más pragmático o lo que es peor, digamos, entre comillas, es que si estamos tristes y no estamos dándonos amor a nosotros mismos, posiblemente ni siquiera podamos darnos el gozo de pedir ayuda a nuestros guías, así que simplemente ese vínculo no va a estar, se va a sentir obligado a hablar con nuestros guías o comunicarnos con ellos, contarles nuestras cosas. Así que para mí sí es muy importante primero hacer ese proceso de sanación para que nuestra frecuencia ya esté en una frecuencia más, que nuestro campo energético esté en una frecuencia durante más tiempo, similar o tal cual la frecuencia del amor incondicional, y que entonces esa conexión, esa canalización sea mucho más fácil, tome menos energía y sea más directa. Obviamente esto es un proceso, no es que solo quien sea amor todo el tiempo merezca comunicarse con los guías, no, lo que yo estoy diciendo es que si todavía estamos en ese proceso de sanación, hay unos ciertos riesgos de comunicarnos con los guías desde el trauma, desde las heridas, desde la fragmentación, y es que vamos a comunicarnos con ellos, pero el miedo, la culpa, la vergüenza van a estar como unas barreras que no nos permiten escuchar su mensaje claramente, y podemos entender el mensaje distorsionado o podemos tener bloqueados nuestras capacidades de canalizar, nuestras capacidades de conectar con esas otras vibraciones más altas, y entonces o puede ser que escuchemos el mensaje distorsionado y que eso refuerce el trauma, ¿sí? Que refuerce las creencias autodestructivas. Es más, esto en un imaginario más dual es como que corremos el riesgo de conectar con seres de bajo astral, pero recuerden que los seres de bajo astral no son más que las formas de nuestros pensamientos y emociones que surgen de la culpa, la vergüenza y el miedo acumulado. Sí, es la densidad de esas emociones y esos pensamientos que reflejan esas emociones, ¿sí? Entonces, realmente cuando conectamos con seres de bajo astral estamos conectando con nuestros propios miedos o con nuestros propios, entre comillas, demonios. Así que en realidad estamos conectando con nuestro propio trauma, ¿vale? Y es por eso que primero es necesario integrar mucho, sanar mucho ese trauma para que cuando nos comunicamos con nuestros guías ya estemos como por encima de esa densidad en una vibración más elevada, y que la conexión sea directa y pura y que no salga distorsionada por todo ese dolor, culpa, miedo y vergüenza. Eso es todo. Y una vez ya hemos hecho todo ese proceso de sanación, allí sí que hablar con nuestros guías espirituales es simplemente hablar. Podemos hablar en voz alta y escuchar la respuesta en nuestra mente. Podemos escribirles y luego transcribir la respuesta con escritura automática. Podemos escribir con escritura ritual, es decir, intencionar, es decir, convocarlos, decir, hola, guía Jesús, aquí estoy, me siento de esta manera, ahora quiero escuchar tu guía, ¿sí? Y luego canalizamos con escritura automática la guía de Jesús. Es simple. Hablar, comunicarnos con seres de alta vibración es simple, los métodos son siempre lo mismo. Hablar en voz alta,
meditar y hacerlo en la mente, en un viaje akáshico, por ejemplo, hacerlo en los sueños, dormidos, escribir de manera ritual, escribir de manera canalizada. También se puede canalizar en trance, es decir, hablar con ellos en la mente y luego hablar en voz alta la canalización, grabar esa canalización y luego escucharla. Hay muchos métodos de comunicación. Lo que yo les recomiendo es que se queden con lo simple. Para mí, mi método de comunicación es hablarles en voz alta y escuchar la respuesta. Hablarles en voz alta y escribir la respuesta. O escribirles y escribir la respuesta. O vernos en sueños también. Los veo en sueños, aprendo con ellos en sueños. Pero realmente son cosas simples una vez hayamos hecho ese proceso de sanación e integración. ¿Por qué digo que la comunicación es simple? Porque cuando ya estamos en nuestro cuerpo causal, es decir, cuando ya hemos integrado mucho, es decir, cuando ya hay coherencia en nosotros, ya hay coherencia entre nuestros pensamientos, nuestras emociones y el centro de nuestra alma, es decir, cuando ya estamos, nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros sistemas de pensamiento, nuestras estructuras internas, nuestro sistema nervioso ya opera en el amor incondicional y la compasión incondicional, la conexión es directa. Es como si siempre tuviéramos ese canal directo, esa conexión directa con nuestros guías espirituales. Los otros métodos, los del trance, los de los rituales, suelen ser más cuando todavía esa conexión no es tan directa porque nosotros en nuestro día a día no vivimos en amor y entonces se requiere hacer como un proceso de sintonización del amor para conectar con ellos. Mis guías en este momento me están diciendo que eso también es válido, que no es que si ustedes están en un momento en donde todavía no han hecho todo ese proceso de sanación o todavía no se sienten en un momento en donde se sienten lo suficientemente integrados como para que su día a día se sienta amoroso, que igual usen los rituales, ¿sí? Todos los rituales son simplemente maneras para entrar en un cierto estado de conciencia, en una cierta frecuencia. Entonces, conecten con el amor de la manera en la que a ustedes les sale mejor, con rituales, con arte, con baile, con escritura, con lo que ustedes conecten. Y luego de que están en esa frecuencia del amor, ahí sí hablan con sus guías espirituales, con cualquiera de los otros métodos, escritura automática, escritura ritual, hablar, lo que ustedes quieran. Y bueno, una vez tenemos esa conexión y ya se vuelve algo normal, algo cotidiano para nosotros conectar con nuestros guías, ahora sí necesitamos recordar el vínculo que tenemos con nuestros guías. Entonces, como en cualquier relación con otros seres humanos, ustedes saben que se siente, ¿cuántas veces no han dicho, yo siento que te conozco de otra vida? Y que ese enamoramiento entonces es como un proceso de recordar, ¿sí? Lo mismo con los guías espirituales, es como un proceso de recordar que ellos y nosotros somos mejores amigos, es un proceso de recordar para nosotros. Ellos tienen reclaro que somos mejores amigos, ellos nos aman, ellos conocen todas nuestras vidas, todas nuestras versiones, todas nuestras cosas, ellos conocen mucho sobre nosotros porque tienen una percepción muy amplia, ¿sí? Pero nosotros, al estar en nuestra forma humana, sí que necesitamos recordar ese vínculo y va a ser un poco como construir el vínculo tal y como construimos el vínculo con otros seres humanos o con otros seres. Vamos a construir un vínculo con nuestros guías espirituales. Vamos a hablar con ellos, a contarles nuestras cosas, a que nos cuenten sus cosas. Y cuando digo que nos cuenten sus cosas es gracioso porque no es mucho de que nos cuenten sus experiencias, sino que nos dan un reflejo de nuestras experiencias y nos enseñan cosas. Y una vez llevamos ya un tiempo, unos meses, un año, 2 años, recordando ese vínculo, allí sí que podemos empezar a crear cosas con nuestros guías espirituales, crear libros, crear pinturas, crear cursos, crear empezar a crear con ellos, empezar a atraerlos a que sean parte de nuestro servicio, de nuestro trabajo, incluso si no tenemos un trabajo espiritual. Por ejemplo, si somos médicos, podemos
decirle a nuestros guías que estén allí con nosotros en la sala de operaciones. Cada persona va a tener un vínculo diferente y la forma en la que se relaciona con sus guías, los puntos de conexión, las actividades de conexión van a ser diferentes. Pero yo siento que primero se tiene que construir ese vínculo y que luego ya es como que ellos empiezan a ser parte de nuestra vida y nos acompañan en todo y co-crean con nosotros una realidad hermosa guiada por nuestra alma. Para mí, vivir en propósito divino es vivir en vínculo igual con nuestros guías espirituales. Y aquí quiero hacer una última aclaración, y es que el discernimiento más poderoso que podemos tener cuando nos preguntamos, ¿será que estoy hablando con mis guías o será que me lo estoy imaginando o será que son seres de baja vibración? La prueba infalible sobre que estamos conectando con nuestros guías espirituales es que se sienta como el amor incondicional, que los mensajes se sientan que surgen del amor y que sirven al amor incondicional, es decir, que son mensajes de unificación, de amor, de compasión, de empatía. Y la tercera clave o cosa a tener en cuenta para saber si son nuestros guías o no, suele ser que es una comprensión mucho más amplia, profunda, sabia o que contiene información que nosotros no sabíamos previamente o que no teníamos consciente o que no teníamos integrada. Y para mí esas son las tres cosas que yo respondería si me pregunto si son mis guías o no son mis guías, respondería esas tres preguntas. Y una vez después de preguntarnos eso y la respuesta sea una y otra vez, sí son mis guías, sí son mis guías, sí son mis guías, y que sintamos que ya tenemos un vínculo con ellos, es allí cuando les digo que podemos empezar a co-crear con ellos. Y eso es justamente lo que yo hago aquí en este podcast, lo que hago en mi escuela, Dharma Escuela de Vida en Propósito Divino, es decir, en los programas de mi escuela, y por supuesto también es lo que hago en mi membresía, en nuestra membresía, Cartas de Dharma. Que si no conocen la membresía, es simplemente una membresía en donde ustedes reciben mes a mes una carta canalizada desde mis guías espirituales. Sí, es una carta larga de 25 páginas, 30 páginas. La última carta, que es la carta agosto-septiembre, fue de 41 páginas de sabiduría y amor puro, ¿sí?, de mis guías espirituales. Y esta carta es mes a mes y nos sirve para integrar el mes anterior y abrir el corazón, activar nuestro amor para el mes que viene. Por eso la carta es agosto-septiembre. La última carta salió el 9 del 9, porque era el portal 999, y sirve para integrar los aprendizajes de agosto y soltar lo que necesitemos soltar del mes anterior y recibir los aprendizajes nuevos y el amor nuevo con el corazón abierto y con la frecuencia del amor incondicional. Así que si quieren leer la carta agosto-septiembre, que se llama justamente La dualidad de tu corazón es el propósito de tu amor, si quieren leer esa carta y todas las cartas anteriores y quieren continuar recibiendo esta sabiduría de alta vibración mes a mes, porque recuerden que tener contacto con información canalizada eleva nuestra frecuencia y nos facilita este proceso de sostenernos en la frecuencia del amor incondicional. Nos facilita el proceso de sanación, nos facilita el proceso de integración, nos facilita la conexión con nuestros guías espirituales, nos facilita la conexión con nuestras versiones de altas dimensiones y por lo tanto nos facilita también el desarrollo de nuestras capacidades psíquicas. Así que si quieren vivir todos estos beneficios de la mano de mis guías espirituales a un precio súper accesible, Cartas de Dharma es para ustedes. Además, allí dentro de Cartas de Dharma tenemos una comunidad que se llama Resonancia Cotidiana. En esta comunidad trabajamos con la carta semana a semana, entonces cada persona que es parte de la membresía
lee la carta hasta donde lo sienta sincrónico o escucha la carta porque también viene en formato de audio y escribe las correspondencias, los aprendizajes que vivió, que están ahí reflejados en la carta, pero que también vivió en su día a día. Entonces las personas escriben, sí, esto que dice la carta yo lo viví la semana pasada y lo sentí de esta manera y aprendí esto, y así todos juntos en comunidad co-creamos sabiduría de alta vibración o sabiduría amorosa. Si quieres ser parte, bienvenido, bienvenida. Abajo les dejo el link. Y si tienen dudas sobre la membresía, abajo también les dejo mi Instagram. Me pueden escribir un mensaje y les resuelvo todas sus dudas. Y por último, tengo que decirles que yo les prometí que les iba a hacer un episodio respondiendo a las preguntas que hicieron sobre los mundos invisibles después del episodio anterior, pero resulta que se me perdieron las preguntas y es por eso que no hice ese episodio, así que hice el de los guías, que era el que les tenía también prometido. Y ya, eso sería todo por hoy. Inhalamos, llevamos las manos hacia arriba, las juntamos, las llevamos al entrecejo y luego al centro del pecho. Les agradezco infinitamente por este episodio. Que el amor y la gracia sean la vida de todos los seres vivos. Mi energía permanece conmigo, su energía permanece con ustedes. Namaste. Les mando un abrazo de oso. Saben que los amo. Y por favor, florecitas, no se olviden de florecer en el intento. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!